programada para el día de hoy, ¿verdad? Tampoco me aparece que se está, sí, hoy sí ya dice que está grabando. Sí, precisamente hoy, 21 de mayo, pues estaríamos realizando lo que es la tutoría ordinaria número 5, con la expectativa pues de que le saquemos el mayor provecho a este par de horas, que podamos discutir, dialogar, y sobre todo construir pues de cara a lo que sería el informe final de su investigación, ¿verdad? En ese sentido, sí es importante el que participemos activamente y que los ejemplos que vayamos poniendo sean a la luz de cada uno de los temas que decidieron emprender en su investigación. Así que esperemos que así sea. Por ahorita pues solamente hay 3. Ojalá que se incorporen pronto los demás. Nadie ha comunicado de que tiene algún inconveniente, o por lo menos no me he fijado yo en el grupo. Ahorita mismo reviso si alguien, ¿verdad? Sí. Sí, ahora no le deja, dice Julia. Ajá. Sí, que lo intente de nuevo, no queda otra, ¿verdad? Ujú. La verdad Pues es sí. que han habido complicaciones con esto del internet porque últimamente está un poco mal. Ajá. Ah, sí, siempre se ha estado bien inestable, ¿verdad? Sí, bastante inestable ha estado. Entonces, solo quizás en el caso de Julia, debe asegurarse que sea en la de métodos que esté entrando y no de institución, ¿verdad? Ujú. Sí, aquí está. O será el Inter propiamente, o será que está en otra, con el otro link de instituciones. Ujú. Bueno, solo eso le he puesto que métodos es, ¿verdad? Puede ser, porque a mí ya me ha pasado. He estado queriendo entrar y que nadie se conecta y estaba en la otra, en el otro link. Entonces, suele pasar, ¿verdad? Entonces, esperemos que los demás sí se vayan. Ajá. Para que me ayuden ustedes a darles ingreso, pues, a admitir, ¿verdad? Sin caso no me percatara, por favor. Ajá. Bien. Vamos a dar inicio entonces a la tutoría número 5, compañeros, compañeras. Yo les agradecería mucho, pues, que si tienen algunas inquietudes y todo, pues las pongamos sobre la mesa, pues, y que conversemos al respecto. Siempre vamos a utilizar las diapositivas porque nos ayuda un poco, ¿verdad?, a ordenar las discusiones que podamos tener. Solo pedirles, pues, que si se tomen la palabra, pues, cuando consideren necesario para enriquecer, ¿verdad?, el abordaje que hagamos de la temática. Así es. Entonces dices, en espera. No, espera, admitir. Ajá. Sí que aparece uno, dice en sala de espera, pero no lo identifico. Acá no me aparece. ¿Quién? Ujú. Bien, vamos a continuar. Vamos a darle compartir la pantalla. Solo eso, pedirles, vean, me ayudan a admitir a los demás. Si en caso no logren, no logre percatarme yo más bien, ¿verdad? Si logran ver la presentación. Sí se mira, Lica. Sí se mira. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bien, como ya decíamos, esta es la número 5, ¿verdad? Y estamos en pleno ya bueno, la recta final de este mes, ¿verdad?
La unidad es la número 5 y ya la vamos a iniciar hoy. No la vamos a concluir, pero quedará bastante desarrollada en lo que es el tiempo de hoy, que se llama Camino al Conocimiento Científico. Así se llama la unidad. Y que básicamente pues lo que tiene que ver es con sistematizar todo el material que ustedes tienen de su investigación. Eso es básicamente, ¿verdad? En eso consiste. Y por eso es que lleva como objetivo esta unidad, dice, comprender el proceso de presentación de resultados de una investigación científica mediante la elaboración del informe final. Informe de investigación, ¿verdad? Así es que eso es lo que vamos a dar por inicio ahora. Como les digo, seguramente no quede agotado todo porque hay bastante de qué hablar, de qué conversar, ¿verdad? Así que, pero el espíritu en sí, lo que lleva como de fondo, pues, el abordar esta unidad es eso, que logramos comprender ese proceso de elaboración y presentación de los resultados de su investigación, ¿verdad? Hacer un informe no es del todo fácil, menos si se trata de hacer un informe que cualquier persona, es decir, alguien que no tenga nada que ver con la temática, lo comprenda. Hacer un ejercicio de un informe sencillo, pero completo, con un lenguaje no tan técnico, y si es técnico, pues, pero ir como poniendo el significado de las cosas o utilizar sinónimos, ayuda mucho, ¿verdad? A comprenderlo. Pero en sí, redactar las ideas quiere mucho pensamiento, cuesta bastante. Pero en este caso, la idea es que no se compliquen ustedes en estar queriendo ponerle colocho, ¿verdad? Como decimos, al documento, sino más bien el extracto de lo que con su investigación han identificado, ¿verdad? Eso es como trasladarlo en un documento que lleva sus propios apartados y que cada cosa en su lugar, ¿verdad? Para hacerlo lo mejor posible sin perder el carácter científico que lleva, las citas, si hay que citar y todo eso, ¿verdad? Así es que eso es básicamente. Y lo que haríamos, vamos a ver si salir un poquito para ver quién más. Ajá. Bueno, ahí logró Julia entrar, ¿verdad? Qué bueno, bienvenida también, compañera, porque sí, yo le pedí pues que nos saliéramos para ver si nos activaba la cámara y no se pudo. Siempre estamos igual. Pero bien, ya hay 4. Esperemos que se sumen otros más y le den a admitir. Como decíamos, la idea es discutir las dudas que hayan sobre la unidad 5, que se denomina Camino al Conocimiento Científico. En términos de unos 45 minutos, esta es una parte, ¿verdad? Porque lo demás lleva su tiempo también. La idea es por lo menos quedar con el 5.1 y 5.2 muy despejados y despejadas en esta tarde. Y aunque se nos quede, digamos, pendiente hablar sobre la originalidad del trabajo y la ética de la escritura y los errores frecuentes o más frecuentes en un informe de investigación, lo dejemos para la 6ª tutoría, entre otras cosas, ¿verdad? No hay problema, por eso es sombreado en amarillo lo que nos interesa y a lo cual le vamos a hacer bastante hincapié la tarde de hoy, que se refiere a qué es el informe de investigación y cómo elaborar un informe de investigación, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos pues que hay muchas cosas que en cualquier documento se encuentran y que nos dice el qué hacer, pero no nos dice el cómo hacerlo. Y mucho menos nos dice para qué hacerlo o para quiénes, ¿verdad? Entonces, ese análisis siempre tenemos que hacerlo nosotros, ¿verdad? El material que estamos usando, ¿verdad? De Barrantes es muy amigable, siempre lo hemos dicho, eh, bastante amena su lectura porque nos da muchas pistas de los cómo.
Y es que lo que cuesta es entrar, es arrancar. Entonces, si los cómo nos va dando ejemplos bien desarrollados, muy completos, muy en forma de diálogo, entonces, y tampoco nos dice que las cosas son tan lineales, tan rígidas, no, son flexibles, ¿verdad? Lo que nos da ahí no son insumos, son pistas, luces, como le queramos llamar, de cómo hacerlo. Pero cada uno y cada una de nosotros tiene, digamos, ese chance, ese grado de libertad de poder profundizar en ciertas cosas y de dejar un poquito menos desarrollado algo otras. Eso no es ningún problema. La naturaleza del problema del cual usted está investigando o ha investigado puede exigirle hacer más énfasis en ciertos apartados que en otros. Lo que sí es que debemos ser muy exigentes, es decir, debemos autoexigirnos de tal manera que aseguremos que las conclusiones a las que lleguemos nos permitan dar respuesta, pues, a los objetivos que ustedes se plantearon y que den pie a plantear recomendaciones asequibles, recomendaciones que son profundamente relevantes y que con los recursos que haya se pueda echar a andar algo. No podemos estar filosofando, no podemos estar planteándonos grandes cosas si no se tienen los recursos. Es con lo poco que se tiene. Por ejemplo, si una recomendación va dirigida a un centro educativo, esas recomendaciones, si son de carácter metodológica, de carácter estrategias, ¿verdad? Seguramente sí está en manos de un colectivo de docentes de poder implementar las recomendaciones que usted está compartiendo o socializando a través de un informe o a través de una pequeña sentada que tengan para dialogar. Mire, estos fueron los hallazgos, pero también estas son las propuestas de mejora, a ver qué les parece. O sea, de esa forma, ¿verdad? Entonces puede ser un diálogo también así. O simplemente un documento, un informe bien elaborado, técnicamente aceptable, ¿verdad? Y académicamente, pues, lo más completo posible. Si eso lo logramos hacer de tal forma, estoy seguro que cualquier centro educativo, por muy elitista que se considera y se siente, o decir que no, si aquí nosotros siempre hemos hecho lo mejor, nos hemos caracterizado por, mire, en la PAEcita o en la PAE, nosotros siempre hemos salido súper bien. O sea, miren, hay muchos centros pues que se consideran que son mejores que otros. Y nosotros estamos clarísimos de que nadie debe compararse con nadie, es con uno mismo. Y en este caso, un centro educativo debe compararse cómo éramos hace 2 años, cómo estamos hoy, qué hemos mejorado o qué no, o qué hemos dejado de hacer. Entonces, la reflexión debe ser más consigo mismo, ¿verdad? Sin hacer comparaciones fuera de lugar. ¿Verdad? Si es que, o si la investigación suya iba dirigida más hacia un plan de trabajo de la municipalidad, obviamente, pues, o sea, yo esperaría un documentito que le den ganas de leer y que le ven la seriedad del caso y que las conclusiones y recomendaciones no han sido inventadas, no se les pone, como decimos a los salvadoreños muchas veces arriba, sin tanta pajística, pues, ¿verdad? Sino muy certero. Si hay lenguaje técnico, pues qué bueno que lo haya. No es que estemos en contra, pero también la sencillez con que se digan las cosas es vital en un informe de investigación. De tal manera, pues, que quien lo lea lo disfrute y diga, aquí me conecto yo con este material, ¿verdad? Porque puede ser, por ejemplo, en el material aparece cuando dice el estado de la cuestión. No es otra cosa más que traer en cuenta que otros estudios
similares al que yo estoy realizando o he realizado, habían ya. Eso es el estado de la cuestión. Entonces yo lo tomo en cuenta, lo retomo, hago la cita, ¿verdad? Pero con eso yo estoy diciendo humildemente, no me estoy inventando nada. Me estoy basando en investigaciones similares, pero también en un escenario con sujetos de investigación que le dan una característica propia y le dan una legitimidad a mi informe, ¿verdad? Es decir, no invento nada. Me fajo nada más en la redacción, en conectar una idea con otra, en hilvanar todo ese contenido. Eso sí, debemos fajarnos, pues, y hacer lo mejor que se pueda. Ajá, para que una tercera persona lo lea y lo comprenda, ¿verdad? Eso sería como fantástico, pues, sería la gran expectativa que tenemos. Y es más que deberíamos de tener todos y todas de que así es. En este caso, pues la coordinación de cátedra tiene la gran expectativa también de que el cierre de este ciclo garantice el contar con insumos valiosísimos, pues que tengan una utilidad práctica, ¿verdad? Independientemente en qué escenario es que se pueda materializar, ¿verdad? Así es que yo lo que quiero con estas palabras es más bien animarles, retarles, desafiarles, como le queramos llamar, a que les quede lo mejor posible. Eso implica, estimados y estimadas, hacer varios intentos a la hora de redactar, ¿verdad? Es clave, nosotros sabemos que la paginita donde es un resumen del trabajo realizado, que desde allí despierte motivación, que desde allí despierte interés, ¿verdad? En saber qué es lo que hay en todo el documento. Así es que nos vamos a enfocar en eso, que es el informe de investigación. Y yo sí, esa pregunta tal cual está allí, yo quisiera que la respondieran al menos uno o dos de ustedes. Primero esa, ¿va? ¿Qué es el informe de investigación? Y después alguien más de cómo elaborarlo. Con sus propias palabras, no hay problema. Ajá. ¿Quién quisiera decirnos algo? Hola. Con solo uno. O, o, o de qué otra forma desean participar. ¿Cuántos hay ahorita? A ver. Ajá, hay 5. Bien. Ajá, entonces ya está Mario, Erika, Karina, Julia y Carla Sofía. Ya hay 5. Si ustedes me dicen el número del 1 al 25, vaya, cualquier número, a ver cuál cae y quién le cae pues, para responder. ¿Qué es el informe de investigación? ¿O lo prefieren hacer voluntariamente? Ajá. O para no Eh, ponerlo tan lejos, vaya, del 1 al 5, díganme. Ja, no, está bien, Mario. Yo sé que Mario iba a darnos una idea. Démosle con todo, Mario. sí, sí, respecto a lo de qué es el informe de investigación. Sí. Entiendo que es el resultado de lo que se ha llevado a investigar, o sea, sería como los resultados previos a la investigación realizada, o al menos así lo entiendo. Los resultados previos, ¿no? O serán los finales. Bueno, en este caso, como nosotros solamente hemos hecho un avance, serían previos, todavía no los hemos finalizado. Ah, ajá. Pero ya a partir de hoy, la discusión que vamos a tener es ya de cara al documento final, ¿verdad? Ajá, entonces ya no va a ser solo del avance, sino al documento final que ya se nos aproxima la fecha, que es en junio, ¿verdad? En junio, yo creería que estamos a menos de un mes para entregar. Ya vamos a ver lo de la fecha. Ahí aparece. Sí, efectivamente, estamos a menos de un mes para la entrega
del informe final de su investigación. Y ahí ya usted deberá plasmar, ver los resultados de su investigación, ya no los preliminares, ¿verdad? Sino los finales. Pero qué bueno que lo haya planteado, Mario, y agradezco mucho. ¿Alguien más quisiera agregar qué, qué cosas se Yo deben quiero agregar destacar? algo. Diga, diga, Karina. Mario menciona que es como ya el producto, pero al final. Sin embargo, Sí, yo creo que es cada una de las partes desde nuestro inicio, desde el enfoque que llevamos y ajá, todo el desglose del trabajo, creo que al final ese es el informe, ¿no? ajá. Sí, con todos No sus sé, apartados. El ajá, desglose con todos Sería sus como apartados. el Sí, análisis completo o todo el resumen sí, de lo que fue la investigación. completo, ¿verdad? Ajá, efectivamente, completo. Pero ustedes van a hacer ciertos énfasis, ¿verdad? Y ya vamos a ver cuando dialoguemos sobre la estructura del informe final, que hoy lo vamos a dejar abordado. Que claro, esa estructura puede variar también, o sea, la creatividad de ustedes, ajá, puede dar lugar a eso también, pero hay información mínima que debe de quedar documentada en su informe final. Y eso sí vale la pena el dejarlo bien afianzado, pues. Y que ustedes lo manejan con mucha propiedad porque quien hizo la investigación han sido ustedes, ¿verdad? Quienes han indagado para su marco teórico, han encontrado ideas que les refuerzan sus propuestas. Miren, en buena hora, pues usted dice, no, esto lo quiero destacar, porque esto está muy importante, va a decir usted, ¿verdad? Si es que de esa forma, pues sí se espera de que retomen todos los apartados que se les pide. Pero yo sé que algunos de esos apartados, por estilo, por dominio o por lo que sea, usted le va a dar como más desarrollo. Ajá, yo sé que a lo mejor a algunos de ustedes les fascina mucho redactar ideas relacionadas con conclusiones y lo hacen muy bien. Hay otro que a lo mejor no, mire, a mí en el análisis de los datos, y a mí me empila eso, a mí me gusta hacer cruces, a mí me gusta hacer triangulaciones, ¿verdad? Este, imagínense que alguien de ustedes haya abordado dos secciones de primer año bachillerato, por ejemplo, y hace esas analogías, pues, no, la sección uno opinó sobre la pregunta tal, pero también la otra sección, y ahí hacen como esa triangulación, ya es de carácter metodológico, ¿verdad? Ajá, y dependerá de cada uno de ustedes. Pero hay otro que a lo mejor diga, no, mire, a mí lo que me llega a redactar son las recomendaciones y hago unas excelentes recomendaciones, bien planteadas, bien sustentadas y que cualquiera que diga, no, esto yo lo retomo. Ajá, así, o sea, cada quien, ¿verdad? En ese sentido es que yo digo que seguramente algunos de los apartados tendrán como más desarrollo que otros. Ajá, por supuesto que hay que cuidar todo. Ajá, pero ahí está. Excelente respuesta, ¿verdad? Y la siguiente pregunta que tiene que ver con los cómo elaborar un informe de investigación. Pero yo siempre agregaría, fíjate, ¿qué es un informe? ¿Para qué se elabora? ¿Y cómo se elabora? Es preciso tener, digamos, esa reflexión previa. ¿Qué es el informe? Ya lo dijeron. ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a hacer? Bueno, obviamente, pues uno para cumplir un requisito de una asignatura, ¿verdad? Ese es un para qué, pero no es el único, porque usted se ha comprometido con su investigación. Usted le ha dado un carácter único, un carácter, es algo genuino para usted, porque quien se ha desvelado, quien ha reflexionado, quien ha dado sus propias ideas han sido ustedes de cómo emprenderlo y se han empoderado, pues. Entonces es importante tener también presente el para qué. ¿Para qué voy a hacer ahora un informe de investigación? Si ya la investigación ya la hice,
Sí, pero ahorita la ha interiorizado usted y necesita darla a conocer. Necesita que en este caso, los sujetos que colaboraron con su investigación regrese a manos de ellos, traducido en un documento final, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Ajá, y esa reflexión creo que es muy válida que se haga, pero también el cómo hacer ese informe, el cómo hacerlo. Esto es lo que vamos a dejar desarrollado esta tarde. Vamos a ver. Primero, decimos nosotros que es importante hacer un análisis de los datos de su investigación. Por ejemplo, si su investigación fue con el enfoque cuantitativo, lo que nos va a dar pistas a nosotros lo encontramos en las páginas 176 a las 179. Es decir, 3 paginitas, pues. Ahí encontramos ideas, pistas de cómo hacer ese análisis de datos cuantitativo. Ahí nos va a sugerir que hay que utilizar algunos programas, vea el SPSS, que es el que más se usa, pero hay otros que son también gratuitos, ajá, para hacer eso. Pero entendemos que en este marco de esta asignatura, ninguno de ustedes se fue por el enfoque cuantitativo, porque ninguno de ustedes se planteó hipótesis ni variables, ¿verdad? Entonces no están obligados a utilizar ninguna herramienta estadística, ¿verdad? Porque todos nos fuimos con el enfoque cualitativo. Y ese nos encontramos en la página 216 y 217. Ahí nos da las pautas de cómo hacer ese análisis de datos, porque datos siempre hay y no siempre son numéricos. Aunque algunas veces sí hay números, pero el hecho de que hayan números no nos obliga a utilizar fórmulas estadísticas. Yo puedo decir perfectamente que de una sección de 30 jóvenes que entrevisté, ¿verdad? 22 plantearon, ¿verdad? Tener dificultades y yo lo pongo, hay 8 que no. O sea, eso ahí hay datos, pero yo con eso no estoy obligado a utilizar ninguna herramienta estadística, pero sí puedo cuantificar perfectamente desde el enfoque cualitativo para efectos de análisis. Y yo puedo estimar los porcentajes. Yo puedo decir, no, mire, si eran 25 estudiantes y 20 sí están en la jugada, por decir así, entonces yo puedo decir el 80%, ¿ya? Porque 25 sería el 100%, pero puedo decir hay un 20% que por efectos de la pandemia pasó esto y esto y lo otro, de ahí depende la idea, cómo la haya planteado. Ajá, entonces estoy trabajando el enfoque cualitativo, pero estoy retomando también para efectos de análisis de datos y datos cuantitativos también, ¿verdad? De que eso lo de cualitativo no es que deje a un lado los datos numéricos, siempre los retoma, ¿verdad? Así es, entonces, pero el análisis de datos realmente es lo que a usted le va a dar bastante elemento para las conclusiones que va a definir. Usted aplicó, digamos, 20 instrumentos o usted aplicó un instrumento en línea, por ejemplo, que automáticamente se la procesa. Y hoy se facilita muchísimo eso, ¿verdad? Entonces le está haciendo ese análisis de datos ya, pero que tiene que hacer usted una interpretación de esos datos, que el análisis se lo puede hacer cualquier herramienta en Google. Le cuadricula rápido ahí cuántos dijeron esto, cuántos, hasta le define categorías. Pero la interpretación, la lectura crítica, esa no se la va a dar ningún programa. Esa la hace quien hizo la investigación. Y ahí es donde está el rol de ustedes. Sacarle todo el provecho a los datos, a los insumos, a la información que resultó, ¿verdad? Porque tantos sí y tantos no
según el tipo de preguntas, si eran cerradas, ¿verdad? Entonces, eso lo traduzco yo en un texto, ¿verdad? Y ya se vuelve una interpretación de los datos, que no son datos fríos, ¿verdad? Es algo que pasó y se dio en un contexto específico, en una comunidad, en una sección, en un aula, en un recinto escolar, ¿verdad? En donde sea, pero ahí se realizó, ¿verdad? Así es que eso sí es importante, ¿verdad? Que cada uno de ustedes eh, comience a desempolvar, por decir así, esos datos que obtuvo con su investigación, independientemente cómo fueron los instrumentos que aplicó. Ajá, y a cuántas personas los haya aplicado. Independientemente de eso, usted tiene que hacer un análisis de datos, pero también una lectura de esos datos. Y esa lectura no es otra cosa más que una interpretación, ¿verdad? De eso que encontró, que son los hallazgos. Los datos es eso, pues, nos dan pauta de hallazgos. No sé si tienen algún otro elemento, alguna otra idea ustedes que destacar. Yo no estoy con ninguna idea de entrar en detalle en herramientas estadísticas, ¿verdad? O en programas estadísticos, porque no hemos desarrollado investigación de carácter cuantitativa. No han sido experimentales, no lo son, ¿verdad? Entonces, desde un principio se orientó que es más el enfoque cualitativo el que se iba a desarrollar en el marco ¿por qué? Porque las carreras que ustedes llevan tienen más afín, ¿verdad? Con sujetos, ajá, con estudiantes, con docentes, porque la consigna que se dio es, yo abordo un problema para investigar que tenga que relación con mi especialidad que estudio, ¿verdad? Yo sé que algunos de ustedes sí lo hicieron bien, pero bien clarito. Otros un poco relacionados, pero que no está así tan manifiesto. Pero es válido, ¿verdad? Ambas formas. ¿Quién quisiera añadir algo más sobre, porque por ejemplo yo para hacer un análisis de datos en el enfoque cualitativo, perfectamente yo puedo apoyarme de un mapa mental, un mapa conceptual también puedo hacerlo. Eso me va a enriquecer y eso me va a permitir de manera gráfica tener un mapa global de mi problema que investigué y los hallazgos. Yo lo puedo hacer también, o sea, no habría por qué no. Si esas son parte de las herramientas que necesita los datos de una investigación cualitativa. Se puede echar mano de eso sin ningún problema. ¿Quién quiere agregar algo más o tiene alguna inquietud sobre el análisis de datos o alguna experiencia que haya tenido o cómo lo ha hecho usted? ¿Qué datos son los que ha obtenido y qué piensa hacer de análisis de datos o de interpretación o de lectura crítica? Si es que no lo han hecho, ¿verdad? Pero ya están pensando en cómo hacer esa interpretación. Hola. La pausa ha sido bastante larga. ¿Qué estará pasando? ¿O no? ¿O piensan que no es necesario el análisis de datos en su investigación? ¿O nos La caímos? verdad, Ah, no, ahí está Mario. Siga, Mario. el análisis de datos es muy necesario y bastante importante porque es lo que nos dará las respuestas para obtener los resultados verídicos de nuestra investigación. Ajá. Por eso es importante. Sería analizar para comprobar que lo que nosotros hemos investigado
es verdadero, es auténtico, o al menos así lo Sí. interpretaría. Sí, así es lo de la autenticidad, correcto, algo genuino, algo inédito, ¿verdad? Y que usted ha investigado, porque yo le aseguro, muchos académicos o muchos investigadores e investigadoras a lo mejor habrán hablado, habrán abordado sobre el tema que Mario investigó, pero ninguno de ellos lo hizo a partir de una realidad específica, una sección de tal centro educativo, una comunidad del municipio de Metapán. O sea, en temas pueden haber muy parecidos y que le dan bastantes insumos a Mario, pero ninguna investigación es exactamente como la de Mario, ¿verdad? Es única, es inédita, pues. Hola. Entonces, hola, hola. Hola. Sí, Eh, hola. También quería aportar un poquito yo. También es Diga. importante el análisis de la investigación porque así podemos comprobar, ¿verdad? Si los objetivos que nos planteamos al inicio de la investigación se cumplieron o no. Así es, porque usted desde el momento en que construyó los cuestionarios, las guías de preguntas, independientemente si lo hizo en línea a través de Google o lo hizo físicamente, imprimió y suministró o administró, digamos, los instrumentos, se lo llenaron, pero ahí hay datos y que esos datos no deben verse fríos, sino, bueno, aquí hago yo una compilación de estos datos, lo establezco por categorías, vea, por afinidad, cada una de las respuestas. Ajá, entonces, y a partir de eso, esa información me sirve a mí para hacer una lectura crítica. Digo, significa que los principales contenidos que representan mayor complejidad o mayor dificultad de comprensión de los estudiantes de la sección tal y tal, vea, relacionados a la disciplina de matemática, son esto y esto, ¿verdad? Usted los está categorizando, ya los está agrupando. Ajá, esa lectura, y usted va a decir, vea, que también le hizo preguntas al docente. Ajá, y puede ser de que esté asociado a que no tienen los recursos necesarios para aplicar metodologías activas o creativas, ¿verdad? Para fortalecer, digamos, los dominios en X tema o contenido. Ajá, o sea, usted va haciendo ese cruce, pues, lo que dijeron los estudiantes, pero también lo que dicen los docentes sobre ese mismo asunto. ¿Cuáles son como los contenidos de mayor dificultad, por ejemplo? Por ponerle un ejemplo, pues, lo estoy haciendo así tan amplio que no, ya en su investigación yo sé que ha sido bien específico, bien específico. Entonces, esos hallazgos como tal, usted los va a identificar y los va a plasmar en sus conclusiones y los va a retomar en sus recomendaciones, ¿verdad? O sea, porque no estamos pidiendo nosotros grandes cosas con las recomendaciones que ustedes van a formular. No, no es grandes cosas, ¿verdad? Sino algo que sí está en manos de las personas que toman la decisión de hacer algunos cambios en sus prácticas, en sus metodologías, ¿verdad? En sus priorizaciones que hacen, si fuera en el contexto educativo propiamente áulico, pero puede ser también en otros contextos a nivel comunidad. Si va a fomentar el aprendizaje colaborativo, por ejemplo, a nivel de una comunidad, vamos a emprender círculos de estudio, vamos a promover el voluntariado, vamos a promover, no sé, qué idea, vamos a identificar niños o niñas talentos, como le llaman, ¿verdad? En lenguaje, perdón, no sería en ciencias naturales y en matemáticas, dependiendo de cuál investigó usted, o en informática. Siempre hay algunos jóvenes más aventajados que otros. Y usted dice, no, pues es pertinente hacer una recomendación que vaya en esa línea de cómo aprovechar esas habilidades, esas competencias que unos pocos ya tienen en beneficio de otro grupo que realmente le cuesta,
¿verdad? Y que el docente ya no da abasto porque trabaja en muchas secciones. Por ejemplo, el de informática atiende a todas las secciones prácticamente. No es tan fácil pues tener caracterizado a todo el estudiantado porque tiene que hacer casi de todo el centro educativo. Distinto del profesor que es encargado de una sección, que es el orientador o la orientadora. Ajá, que se los puede hasta por, bueno, no sé, no es correcto, ¿verdad? Pero hasta por los apodos. No debería de, porque no debería existir eso, porque eso es bullying. Ajá, pero los ha caracterizado muy bien, pues, a sus estudiantes. Es más fácil todavía llevar a la práctica ciertos cambios metodológicos que abonen a la mayor comprensión de la asignatura a la cual imparte, ¿verdad? Si fuera el caso de que su investigación ha ido en la línea de las prácticas educativas, las prácticas pedagógicas. Pero lo que sí es, tienen toda la razón ustedes, es decir, si plantearon buenas preguntas que le van a permitir dar respuesta a los objetivos específicos y al general, por lo tanto, porque aquí los específicos son los fundamentales, porque si yo logro los objetivos específicos, logré el general. Pero yo no puedo decir logré el objetivo general, pero se me quedaron unos específicos que no los logré. Ojo, ojo, ¿verdad? No puede ser. La lógica de los objetivos cuando se construyen es el específico, esos son los que nos van a permitir lograr todo lo demás, porque es el que lleva la mayor parte de elementos, ya a nivel de detalle, ¿verdad? Así es que ojo con eso y si cada una de las preguntas que usted planteó en su instrumento, como les dije, sea cuestionario, guía de preguntas, de grupo focal, de lo que sea, cada pregunta no estaba por gusto. Llevaba un cometido ahí, llevaba una intención de encontrar algo. Y ahora, ¿qué hago con ese algo que encontré? Pues lo voy a analizar. Y después del análisis que hago, pues lo voy a interpretar. Simple, ¿verdad? Entonces, claro, suena simple, pero hay que ponerle pensamiento, porque no se puede inventar algo. Ah, no, yo creo que aquí lo que quiso decir este joven es tal cosa. Momento, no es lo que quiso decir. Yo por eso debe de recalcar, o sea, ¿qué es lo que el estudiante plasmó en las respuestas que dio? No estar como suponiendo, porque ahí ya el carácter científico se nos viene al carajo y no puede ser, ¿verdad? Yo no puedo hacer una suposición así porque entonces estaría sesgando mi investigación, los resultados. Yo debo de partir de lo que sí se verificó, se comprobó. ¿Quiénes lo dijeron? Si logré grabar porque fue una entrevista, estupendo, ¿verdad? Porque yo me regreso a la grabación a ver qué fue lo que dije. Es que vi que casi no se le escuchó porque había ruido, ¿verdad? Entonces la transcripción, a lo mejor, ¿verdad? No sé, o de qué otro filtro puede haber a través de un teléfono o de una computadora. No sé, pero entiendo yo que sí hay algunos filtros ahí que permiten, ¿verdad? O si fue una encuesta en línea que aplicó, ¿verdad? Y ahí obtuvo rápidamente las respuestas. No hay mucho de qué inventar, ¿verdad? Pero el punto es, ahora, ¿qué hago yo con los datos que ya tengo? Bueno, los analizo, los interpreto, los categorizo, los agrupo, ¿verdad? Por afinidad, porque eso me va a permitir construir conclusiones. Y las conclusiones yo las debo de hacer basado en datos, no en suposiciones, ¿verdad? Y entre más puntuales son las conclusiones, no importa que le salgan varias, no importa. Mejor todavía, porque eso denota de que sí hubo apropiación, ¿verdad? Y esto mismo, de estas conclusiones, estos hallazgos me van a dar pie a mí a construir las recomendaciones. ¿Recomendaciones dirigidas a quién? Bueno, ahí usted va a saber si va más para el docente o para los docentes que imparten ciencias o para los que imparten matemática o para el coordinador,
Si es que el centro es grande, hay hasta coordinador, pues. Ajá. O va dirigido al orientador de la sección o al equipo directivo, o llámese CDE o mismo director del centro escolar, dependiendo a quién vaya dirigido, o a los mismos estudiantes, ¿verdad? Porque pueden ir recomendaciones dirigidas también a los estudiantes, porque al fin y al cabo, en este la educación tiene un fin en sí mismo y la razón de ser son los estudiantes, ¿verdad? Entonces, deben de ir, no es que pueden ir, deben de ir algunas recomendaciones encaminadas al estudiantado, ¿verdad? Así que muy bien, pero muy bien lo que han planteado, me alegra mucho. Pero pasemos entonces a la siguiente. Yo ya les pregunté a ustedes qué es el informe de investigación y yo he tratado de plasmar un par de ideas que se resumen así. Es un documento que sistematiza el trabajo que usted realizó, que sistematiza. Y cuando hablamos de sistematizar es algo que ya se hizo, es una experiencia. Yo no puedo sistematizar algo que no hemos hecho. Por eso es un documento que sistematiza el trabajo realizado. No puede ser, o sea, el plan ustedes ya lo hicieron y fue prácticamente el primer avance que entregaron. Ese era como el plan de investigación, ¿verdad? Ese diferente ahora es el informe. Aquí lo que faltó es el informe final, digamos, de investigación, aunque nosotros para efecto del desarrollo de la asignatura en el marco de un ciclo es que les decíamos primer avance y informe final, pero realmente el informe debe ser uno solo, un solo informe, como ya lo dijeron ustedes. En lo que presentaron como avance ahora debemos traducirlo al informe final. Lo traemos a cuenta también, pero le complementamos los demás apartados que en el de avance no los teníamos, porque no era el momento. En el de avance, a ustedes se les pidió básicamente que dejaran bien claro el problema de estudio, el tema de su investigación, el enfoque, los objetivos, ¿verdad? Básicamente eso era lo que se les pidió. Y eso no es otra cosa más que un plan de investigación, porque ustedes no habían elaborado instrumentos, no habían suministrado ningún instrumento, no habían datos, no habían datos, pero ahora sí ya los hay, ¿verdad? Y además ya tienen ustedes un basamento teórico, que es un marco teórico, ¿verdad? Entonces, para sustentar todo su abordaje, entonces ya podemos hablar de sistematizar, que el informe de investigación no es otra cosa más que un documento que sistematiza el trabajo. Sistematizar tiene una connotación grande esa palabra. No es tan sencilla. ¿Verdad? Sistematizar es, bueno, partir de datos, procesar esos datos, hacer una lectura crítica de esa información o de esos insumos, de esos hallazgos, ¿verdad? Y buscarle sentido, buscarle alternativas si es que encontramos problemas. Porque usted buscando darse una explicación del problema que usted está investigando, se encontró con otros problemas y lo va a plasmar en su documento de investigación. Porque hay más problemas asociados a la distribución de los recursos. Quizá en el centro educativo compran más materiales para unas disciplinas más que para otros. Fíjese, aquí yo imparto matemática, pero ya yo quisiera tener cubos, yo quisiera tener material tangible, pero fíjese que con el presupuesto escolar casi siempre se va en pagar, en el pago de ordenanzas, el pago de la secretaria, que yo no digo que no es importante, claro que sí, pero que no incide positivamente en los aprendizajes. Entonces, usted puede ser una de las recomendaciones dirigida a un equipo directivo, que son los tomadores de decisiones, ¿verdad? Que hay recursos mínimos que se deben de garantizar para un abordaje creativo, un abordaje diferente de la disciplina tal de matemática. Y esta puede ser una listita, digamos, la más mínima, pues, de cosas que no son caras, de cosas que son de bajo costo,
¿verdad? O se puedan construir con los mismos estudiantes, solo lo que necesitan es la materia prima, necesitan como un cartoncillo. Quizás no lo que necesita será una muestra ya hecha, comprada en una librería, un kit, digamos, pero los demás kits los pueden construir los mismos estudiantes utilizando todas las unidades de medida que hay y las herramientas. Está ahí, mata un pájaro de ¿cómo así? Sí, mata 2 pájaros de un tiro, es la cosa, ¿verdad? Aprendieron a utilizar, ¿verdad? Pero también a construir, porque no todo se puede comprar ya hecho, porque hay cosas que son muy caras, ¿verdad? Entonces sus propuestas, sus recomendaciones deben ir en esa línea, pues, para que no le digan no. No, mire que este estudiante de la U que vino, no, hombre, a ver en qué estaba pensando. Nos está diciendo que compremos un kit y ese kit vale $400. Si apenas es el presupuesto que recibimos, dice la escuela pequeña, por ejemplo, por cierto. Entonces tenemos que hacer recomendaciones, como les digo, alcanzables, ¿verdad? Que con poco esfuerzo y con poca voluntad se pueda materializar. Entonces, el informe de investigación es eso, un documento que sistematiza, que le permite el paso a paso que se llevó para llegar a esa conclusión y a esa recomendación. ¿Qué es lo que le llevó a los resultados suyos? Y los documento en ese informe. Ahora, ¿qué es lo que contiene? Comunica todo el proceso. Mire, no solo los resultados, es el proceso y los resultados. Ambas cosas son vitales en el informe de investigación, de forma sencilla y comprensible. Cuando decimos de forma sencilla, no estamos diciendo renuncien al lenguaje técnico. No. Yo puedo utilizar terminología técnica, pero también explicar a qué se refiere. Porque cualquier lector, si no es otro compañero, no es otro estudiante, otro par, como le llama, puede ser un estudiante de tercer ciclo que no va a comprender si usted lo redacta en un lenguaje muy técnico, ¿verdad? Así que ojo con eso. Dice que ese documento final comunica todo el proceso realizado y los resultados obtenidos. ¿Eh? Entonces, fíjense que cómo es la cosa. Hemos discutido que hay ciertos elementos en materia de investigación que hacen hincapié en el proceso y dejan a un lado el resultado. Y hay otros que al revés, se enfocan en resultados y no les interesa el proceso. Pero aquí, en un documento de investigación, llámese informe final, o solamente informe de investigación, interesan ambas cosas, el proceso y los resultados. Porque yo no puedo plasmar los simples resultados sin dejar bien claro cuál fue el proceso que seguimos. Aquí sí hay que tener mucho cuidado con los tiempos verbales. Es lo único, porque ya un informe de investigación es algo que ya se hizo, no es algo que voy a hacer, como en un plan. En un plan es a futuro. Se plantea todo, la conjugación verbal en que va a realizar tal cosa. Pero aquí ya los tiempos verbales cambian. Cuando usted está redactando el documento, póngale mucha atención a eso. Y no hablar en primera persona. Realicé. No, se realizó, ¿vea? O se aplicó tantos instrumentos a tantos estudiantes, del cual se obtuvo este y este. Mire, del cual se obtuvo, no del cual se obtendrá. Ahí está el tiempo verbal. Ojo con eso a la hora de redactar, para que les quede algo, ¿verdad? Que intachable, pues. Algo, no, mire, aquí está súper bien. ¿Y aquí, qué más le vamos a cuestionar si está muy bien? Pero si usted solo copió y pegó, vaya, lo del avance de investigación que presentó, usted dice, no, hoy parte de este avance hoy debo de ponerlo en el informe final. Y solo lo copió y lo pegó, ahí la regamos, ¿verdad? Porque
yo le aseguro que hay muchos elementos ahí que debe de revisar lo de los tiempos verbales para dejar bien claro que es el informe final, ¿verdad? Vamos a ver, aquí y ahora, ¿cómo elaboramos un informe de investigación? Que era un poco lo que ya les estaba adelantando. Cuando hablamos de un planteamiento, hay que ponerle ojo a esos tiempos verbales. Si yo estoy elaborando un plan de trabajo, todo me lo planteo en futuro, porque es apenas un plan o un plan de investigación. Pero en el informe es en pasado. Es algo que ya se realizó, no que se va a realizar, ¿verdad? Y en la escritura, allí tener paciencia. Siempre hay un primer borrador. Siempre hay un documento preliminar que está sujeto a una lectura crítica suya o de algún otro colega, ¿verdad? O otro compañero que usted sabe que es bueno para redactar o redacta muy bien, con mucha claridad. Yo le pido, mira, échame la mano, dale una ojeadita ahí y me decís si se comprende. Tal vez no a todo, tal vez a una parte, para motivarlo, porque si es un documento extenso, quizás no lo quiere hacer. Solo decirme si va bien así. Hay maneras, ¿verdad? Yo con eso me aseguro, me percato de que sí se comprende por una tercera persona. Y ya no lo dejo después en carácter preliminar lo que escribí, sino ya definitivo. Pero sí hay que darse el tiempo, porque en el documento de avance yo identifiqué varios errorcitos que yo me hice un poquito de los panes ahí también, ¿verdad? Porque tampoco me iba a clavar en tantos detalles, simplemente es de que a la hora de que usted lo revise, identifique, pues, ah, no, aquí este conectivo está malo, aquí no se comprende, aquí me faltan más puntuaciones, porque la lectura de corrido, ¿verdad? Se pierde cualquiera. Puede entenderse de otra forma la frase que está escribiendo. Hay que usar adecuadamente los signos de puntuación, porque si no la gente se cansa a leer y no se va a comprender. Yo sé que nosotros no somos especialistas en literatura, en lenguaje, pero el lenguaje es importante en la investigación y debemos de esmerarnos, debemos de preocuparnos por cumplir con lo mínimo, ¿verdad? Yo sé que errores de ortografía se van superando en la medida en que leemos, porque usted entre más lee, más veces va a ver que una palabra está escrita correctamente. Usualmente en un libro, y más si es un libro caro, errores de ortografía no los va a encontrar. Y si los hay, híjole, pero será mínimamente, pues, porque por demás nada está exento. Nada está exento, ¿verdad? O le faltó tilde o le faltó, ¿verdad? Cualquier detalle ahí, pero hay que ponerle atención a la escritura correcta, comprensible y bien la puntuación correcta. Por lo tanto, da pie a decir la revisión de estilo y corrección de estilo también, pero también de contenido, ¿verdad? Que a eso se le llama carpintería fina en investigación. Algunos prefieren llamarle así, carpintería fina. Es decir, ya tengo el contenido, ya tengo el documento, pero hoy voy a la carpintería fina y lo voy a hacer, ¿verdad? En un momento en que no tenga interrupciones, en un momento en que me pueda concentrar y pensar que una tercera persona va a leer mi informe que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces me debo fajar. Y usted se asegura de que en contenido y en estilo haya esa corrección necesaria, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que es importantísimo los cómo. Como ya le dije yo, interesa no solo resultados, también el proceso que se llevó. ¿Por qué decidió usted hacer? Está la justificación. En su justificación que redactó, ahí está. De su justificación usted puede retomar frases importantes para el resumen ejecutivo que va a ser de una paginita.
¿verdad? Usted lo retoma. Ajá, y de ahí le da cuerpo para no sentir que hay que redactar por primero. No, ya tengo elementos, los retomo, ¿verdad? No sé cómo ven esta parte de qué es y cómo hacerlo. ¿Qué piensan al respecto? ¿Les parece? ¿Les parece muy complicado? ¿O creen que sí lo vamos a hacer con la calidad que se merece? ¿Qué piensan? Hola. Ya va a Ay, haber chance. Ya va a haber chance de tomen su cafecito después de las 3. No, sí, ¿verdad? Después de las 3 cae mejor el café. Pero ahorita participen. Diga. Disculpe que le interrumpí. sí, en lo personal, sí, a veces sí me confundo un poco. Ujú. Se confunde un poco, como en qué, por ejemplo, si me puede decir para profundizar un poco más quizá. En la estructura de cómo debe ir lo de la investigación. Ah, no, de eso no se preocupe, que todavía no lo hemos visto. Ahorita vamos a llegar ya a esa lámina. Ahorita. Y ya verá que está bien fácil, solo que debo asegurarme de tener todos los insumos. Tengo todos los insumos, le pongo pensamiento a la hora de procesar eso y yo voy complementando cada uno de los apartados de mi investigación. Pero en relación a esto, si hay alguna pregunta, si no, pasamos a la siguiente. ¿Verdad? Aquí ya vamos, bueno, está más bien. No solo recordar, aquí aparece, mire, que ustedes deberán entregar el informe final a más tardar el 5 de junio. Pero aquí ya me quedó una duda, porque en la orientación académica aparece el 5 de junio. Pero en la agenda que nos llegó para esta tutoría de hoy, por parte de nuestra coordinación, aparecía el 11. Entonces, ahí ya me quedé yo un poquito. Y que el 12 debían de hacer las presentaciones, porque ustedes recuerdan, una cosa es presentar el informe de su investigación, pero hay un 10% que usted se lo va a agenciar presentando su investigación. O sea, la dinámica es que habría una sesión específica en la cual usted cuenta con tantos minutos para que nos socialice al resto del grupo, ¿verdad? De la virtual de Metapan, sus resultados, su informe, pues. Ajá. No Eh, todos, no necesariamente todos, sino algunos apartados. Algo así era que yo había entendido, pero de todas maneras hay que esperar las indicaciones de cómo van a hacer la socialización de su investigación, que vale el 10%. Ahorita este trabajo que ustedes van a presentar vale el 25%. Ajá. Pero el otro 10% que faltaría para llegar al 100 es que usted va a presentar su investigación. Una cosa es subir a la plataforma, enviarlo, que eso lo van a hacer. Ya me quedé fuera. O es el 5 de junio o es el 11 de junio. Pero ya lo vamos a aclarar. Sí, Disculpe, dígame, dígame. respecto a esto, también hay una problemática, no solo con esta materia, sino con otra materia la he tenido, Ajá, que donde es la guía de trabajo, nos expone una fecha diferente a la que pide la plataforma. Y allí es donde ajá. uno está confundido porque, o sea, no hay una seguridad de si va a ser hasta el día que lo plantea la guía de evaluaciones o hasta donde lo pide la plataforma. Y si hay una seguridad, sería bueno de que nos lo aclarara, pero como usted dice, tampoco usted no tiene esa seguridad en este momento. Así Sí, que no, pero yo le agradezco mucho, Mario, y vamos a tomar la palabra, ¿verdad? De su sugerencia. Yo solo quiero recalcar algo. Como nos estamos rigiendo por las orientaciones académicas,
¿verdad? Y en las orientaciones académicas todo está cuadriculado de tal manera que no les choque la entrega de tareas de sus distintas asignaturas. Claro, todos los que van al mismo nivel con ustedes, pero si es un estudiante que ya va ciclo más avanzado y esta asignatura es la que le quedó atrás y hasta ahorita la lleva, ahí sí le puede chocar. Pero a todos los que van al mismo nivel de ustedes y que llevan las mismas materias no les va a chocar. Está para el 5 de junio, entendería yo, que porque para esa fecha estaba programado el parcial, pero como no hay parcial, sino que su equivalente es el trabajo de investigación, entonces se mantiene siempre el 5. Ahora, si nuestra coordinadora, la doctora Marcela, va a dar prórroga, solo ella lo sabrá, porque ahora veía yo que ya aparecía el 11 de junio como fecha de entrega. Pero ustedes Sí, prográmense, ustedes prográmense en su dinámica como si el 5 fuera la última fecha. Ya si nos alargan al 11, pues mire, en buena hora, usted puede darle otra chequeadita, asegurarse que todo esté en orden y lo sube tranquilamente. Pero usted proyéctese Sí, que es el 5, ¿verdad? Tal cual está sí, en la sí, o sea, orientación. Sí, lo preguntaba, perdón, yo sí, lo hacía la pregunta más para tener una seguridad, porque eso es lo que a mí sí, me gusta, tener una seguridad. sí. Sí, de acuerdo. Entonces, veámoslo de esa forma, como una posible prórroga si es que fuera el 11, porque todo ya está cuadriculado, el cierre de ciclo ya también está, y fechas críticas, cuando es prueba de suficiencia, todo ya está. Y si se van alargando algunas entregas, eso nos puede llevar a mover la fecha de cierre de ciclo. Y yo creería que en las orientaciones académicas todo está ya bien definido para que no se dé eso. Pero eventualmente alguna prórroga puede ser. Yo desconozco si en los otros grupos es que habrán pedido alguna pequeña prórroga y que por eso ya se está manejando otra fecha posterior. Pero nosotros en este caso rijámonos como que si fuera el 5, porque asiste en orientación académica. Puede ser que haya un error y que aparezca otra fecha, ¿verdad? Un error, los errores son de humanos, pero si es que van a dar la prórroga, pues qué bueno. Ajá. Pero de lo contrario, ustedes proyéctense como si el 5 fuera la entrega y ténganlo listo. Con eso no pierden nada. En una semana más que les dan, bueno, qué bien. Tal vez algunos la necesiten, pero otros ya no. ¿Verdad? Ya salieron y ya tienen su producto garantizado, ¿verdad? Así es que en eso sería. Nada más, solo quería retomar eso de la fecha, ¿verdad? Pero cabal, hay unos avisos y todo eso, por eso que se les pide que por lo menos 3 veces a la semana se esté entrando a la plataforma, ¿verdad? Ahora sí venimos, ¿verdad? A la inquietud que nos planteaba la compañera, en la estructura del informe final de investigación. ¿Verdad? Que sí lleva cierta rigurosidad. Todo, como todo trabajo que han hecho ustedes, lleva una portada, ¿verdad? Y eso está clarísimo. Y ahí deberá decir no informe de avance, sino informe final de investigación. Así debe de decir, ¿verdad? Entonces, en esa portada, tal cual lo vienen haciendo. Yo hasta ahorita ya no he tenido ninguna dificultad porque todos, el grupo de ustedes, toditos, están utilizando la portada sugerida. Y eso es lo bueno, ¿verdad? Han habido otras veces que ha persistido el usar una portada diferente. Ahora, el índice, que debe llevar una paginita también. El índice es prácticamente la estructura esta que estamos socializando. Vea, que esta apenas es una diapositiva, son varias. ¿Verdad? Entonces lleva un índice, también otra paginita, un resumen, también otra página, un resumen ejecutivo, ¿verdad? Que destaque y que llame la atención y que usted en una paginita resumió lo más elemental desde su criterio, no desde el mío, desde el suyo, porque usted es el que ha hecho la investigación y el que se ha empoderado y el que se ha topado con escenarios
quizás no tan fáciles, pero que los ha superado. Y que el que llegó a las conclusiones, porque su especialidad, pues el problema que ha investigado, es usted. Entonces, usted mejor que nadie es para redactar ese resumen ejecutivo, destacando esos elementos. No necesita destacar todo. Es en una página lo que logre, ¿verdad? Así es lo que dejarían. Y luego está la introducción, ¿verdad? También otra página, que no debe ser repetitivo también. O sea, un resumen es de lo más elemental. Y la introducción es de qué trata. Recuérdense que ya la introducción, eso lleva tanto el proceso como los resultados, ¿verdad? La introducción. Ahí está. Yo no sé si les queda alguna inquietud sobre la diferencia que hay entre un resumen ejecutivo y una introducción en cualquier documento. Ajá. Pero de tal manera que sea una paginita en cada cosa. Diga. Una consulta, licenciado. Diga. Que vamos a hacer un resumen y una introducción, así por separado. Sí, es que en resumen, sí, un resumen de su investigación, un resumen ejecutivo, llamémosle si ustedes prefieren, pero no necesita ponerle el apellido, ¿va? Ejecutivo, simplemente un resumen de los hallazgos más importantes de su investigación. Así como decimos, Okay. a manera de resumen, dice uno. A manera de resumen, dice uno. Y ya comienza a destacar los elementos claves de su investigación, que no es introducción. Porque en la introducción usted tiene que decir lo que, incluso lo que ha puesto en el índice, pues mencionarlo así en prosa, ¿va? En prosa. No así con puntos ni nada. No, ni en forma de capítulo. En prosa se describe nada más en la introducción. Pero en el resumen eso no va. En el resumen va básicamente los hallazgos más importantes, ¿verdad? Y retoma algo quizás de lo que en la justificación, retoma algo de ahí, pues no le digo que la justificación como tal, no, lo amarra, porque la idea es conectar, a través del resumen es conectar al lector con su informe, para que diga, mira, me llama la atención por el resumen. Vaya, usted cuando compra un libro, lo primero, ve la parte de atrás del libro, que no es la introducción, ¿verdad? Es básicamente algo parecido a un resumen, ¿verdad? Tiene otro nombre, se me ha escapado, pero usted leyó eso y a partir de ahí dice, este libro lo compro, o este libro lo leo, si es que se lo prestan. Pero desde ahí no lo convenció. No, hombre, ¿y para qué voy a leer esto? Pero, por ejemplo, decir en un resumen que su investigación básicamente tiene hallazgos relacionados a la metodología creativa de abordar matemática o de ciencia, mire, a alguien que cree que no le va a interesar. Ajá. O en él encontrará, no sé, las propuestas más prácticas, más efectivas o altamente efectivas, o en él se encuentran, ¿verdad? No encontrará, se encuentran. Ajá, por ahí, ¿verdad? Usted lo destaca en el resumen. Ajá, por eso les digo, cuando hice una página, no necesariamente la página entera, puede ser un poco más de la mitad de la página, puede ser algo así, ¿verdad? Y no hay problema. Pero el punto es que es algo que despierte interés y que le vea seriedad el lector mismo o la lectora, ¿verdad? En la introducción también. De todas maneras, ustedes pueden compartirme alguna idea ya redactada de resumen y de introducción, me la envían al correo o le envían en mensajes allá en la plataforma, en el foro de dudas, y yo con gusto les ayudo, pues les digo, no, mire, me parece muy bien cómo lo lleva. Ajá, antes de que ya lo dé por finalizado, pues. Así es. Ahora, el capítulo 1, mire, ahí ya va la estructura, ¿verdad? El capítulo 1 lo que lleva es planeamiento del problema. Ajá, ¿y qué es lo que lleva? De unas 3 o 4 páginas, dicen, máximo, ¿verdad? ¿Qué es lo que lleva? Situación problemática, ¿verdad?
¿Qué más lleva? Formulación del problema. La justificación, todo eso ya lo tienen ustedes. La justificación, pero hoy lo está trayendo ya en estructura global de su informe y ya como capítulo, ¿verdad? La justificación que ya utilizó, los objetivos que también ya los tiene. Si los afinó, porque yo les hice alguna sugerencia en algunos casos, si los mejoró, pues esos ya mejorados son los que va a poner acá. Siempre objetivo general, específicos. Ojo, porque hubo algunos de ustedes que los verbos que habían utilizado para los específicos eran más del general. Y, o sea, lo invirtieron, pues. Lo invirtieron. Y yo les he reiterado de que objetivo general solo es uno. No puede plantear dos, mucho menos tres. El general es un solo objetivo. Por eso ahí dice, mire, objetivo general. No dice objetivos generales. En objetivos específicos, sí. Ahí sí puede plantear 2, 3, incluso 4. No hay problema, ¿verdad? No hay problema. Esta sería la primera. Luego en la segunda lámina, el capítulo 2. Y en el capítulo 2, ¿usted qué va a poner? El marco teórico es lo que va a documentar. El marco teórico, la sugerencia es que ande más o menos entre 4 a 6 páginas. Que no pase de ahí, pues. Si 4 páginas está bien, 4 páginas. Pero es el sustento o respaldo teórico de su investigación. Es lo que estuvimos discutiendo en la tutoría anterior. El marco teórico. Es toda esa teoría que nos habla de nuestro problema y de nuestro tema de investigación. Si hay autores los cuales va a referenciar, pues ahí usted los tocó. Por eso el marco teórico a veces se extiende más. No, se habla de definiciones, de conceptos, está bien. Todo eso es parte de, pero siempre es referenciar, ¿verdad? Porque un concepto no se lo inventó usted. Una definición no se la inventó, la encontró usted en un, no necesariamente en un diccionario, ¿va? Porque ahí es una definición escueta. Ajá, pero sí puede retomarla de cualquier autor, ¿verdad? Que tiene mucha credibilidad. Ajá. Entonces, dijimos que el marco teórico no es otra cosa más que esa sustentación, que ese respaldo teórico de su investigación, ¿verdad? Porque si ahí hay otros insumos que retomó de otras investigaciones similares, pues ahí es el momento también de traerlo a cuenta. Y el capítulo 3, que es el marco metodológico. Mire, marco teórico es una cosa y marco metodológico es otro. En el marco metodológico también entre 3 a 4 páginas. Si en 3 páginas lo hizo, pues en 3 déjelo. ¿Qué es lo que lleva? El enfoque de su investigación. Pero ahí, ojo, cuando decimos el enfoque, si usted trabajó su investigación con el enfoque cualitativo, eso es lo que va a decir, que el enfoque que su investigación ha asumido es el cualitativo y decía por esto y esto, o sea, la relación que le hace. Así es que se redacta. Y si fue el enfoque cuantitativo, pues por lo tanto el otro, ¿verdad? Y detallar por qué. Pero cuando hablamos del enfoque, yo no le estoy pidiendo grandes textos. No, ahí en pocas líneas usted puede resumir lo del enfoque utilizado y por qué. Ajá, por la naturaleza del problema de investigación, de argumentar eso, pues. Para no solo decir el enfoque cualitativo, paso a 3.2. No, ¿verdad? Luego el 3.2 ya viene el tipo de investigación. En este caso, no es una investigación bibliográfica, tampoco una investigación experimental. No, ¿verdad? Porque usted la investigación la está haciendo o la ha hecho con sujetos, con protagonistas, ¿verdad? Ajá, entonces es una investigación de campo la que está haciendo. Ajá. Entonces, no es una investigación bibliográfica, una investigación documental, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. Nosotros desde un inicio se manejó pues que la idea era que vivenciaran los pasos del método científico
pero de una manera lo más sencilla posible, que les dé pautas a ustedes para todo el desarrollo de la experiencia que van a tener en las carreras universitarias que han emprendido, ¿verdad? Así es que, ojo con eso, ¿verdad? Y el 3.3 habla de las fuentes de información. ¿Se acuerdan que habían las principales fuentes primarias, verdad? En este caso son los sujetos de investigación. Si son con estudiantes, con docentes, esas son las fuentes de información, pues hay que especificarlas allí. Claro que hubo también de otro tipo, ¿verdad? Y en el material lo explica muy bien, que hay de otro tipo, que son fuentes secundarias. Ajá, que usted se apoyó, citar algún libro, ¿verdad? La fuente y por qué ese material de X autor, por qué, ¿verdad? Lo tomó a bien apoyarse como fuente de información, que hablaran sobre el problema. Ahí podrían entrar también otras investigaciones similares a las suyas. Pues hay que trasladarlas acá como fuentes de información también. Si fue alguna tesis, si fue alguna memoria, si fue alguna revista, si fue algún periódico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces salen temáticas interesantes en los periódicos que hablan sobre ciencias naturales. Ajá. Entonces, ahí a veces aparecen insumos bien interesantes, pero no todo el mundo compra el periódico. No todo el mundo le llega a manos de ellos. Entonces, y si usted lee un artículo que publicaron, le pareció interesante y en el periódico estaba, pues esa fue otra fuente para usted. Que no es fuente primaria, claro que no, ¿verdad? Porque esas son como un complemento ahí. Ajá, pero vale la pena mencionarlo en las fuentes de información, porque esto le da credibilidad a su investigación. Ajá, a ver, ¿cuáles son las fuentes en las que, no, mire, de primera mano fueron los grupos focales que hicimos y ahí los protagonistas eran los estudiantes de la sección tal, del grado tal, ¿verdad? De la escuela, pero complementenlo todo, no solo decir, fueron 30 estudiantes de primer año de bachillerato. No, pero ¿de dónde? ¿De dónde y en qué año? Todo eso es importante que quede plasmado, ¿verdad? Así es. Así es que, ojo también con eso de las fuentes de información. Y algo que sí les va a llevar quizás la mayor parte de las paginitas es describir las técnicas y los instrumentos que usted utilizó para recolectar información. Todo esto le va a dar validez, le va a legitimar el carácter científico que usted le dio a su investigación. ¿Verdad? ¿Qué técnica? No, mire, fíjese que ya utilicé algunas herramientas, encuestas en Google, bueno, esas son las que apliqué. Bueno, describirlas un poco, mencionar el tipo de preguntas, aunque usted lo va a poner como anexo, pues, entre los anexos puede poner usted una copia fiel del instrumento que aplicó, ¿verdad? Con las preguntas tal cual estaban. No hay problema, en blanco, no necesariamente uno aplicado. Uno ya lleno, no, en blanco puede ser perfectamente porque son como anexos. Ajá, pero usted no se quedó solo con una técnica. Usted a lo mejor aplicó, fíjese que hice entrevistas a profundidad por la naturaleza porque fíjese que había ubicado que en verdad, o sea, recurrente, 2 estudiantes eran los que de verdad tenían problemas serios con matemática, entonces decidí. Eso es lo que va a describir un poco, pero no en primera persona. No va a decir, decidí hacer tal cosa. No, se decidió. Mire cómo cambia. Ya no es en primera persona. O se optó por aplicar este y lo otro. Se optó. Sí, de acuerdo. Entonces no va a decir, apliqué tantos instrumentos. No, se aplicaron tantos instrumentos. Hay que ponerle ojo a esa redacción. Ajá, porque no debe ser en primera persona. No. Entonces, si usted describe esas técnicas y los instrumentos,
que aplicó para realizar su investigación, ahí usted va a necesitar un poco más de espacio, quizá. Por eso es que se les dice que 3 a 4 páginas es suficiente para explicar el marco metodológico. Fíjense que el marco metodológico no es otra cosa más que el qué, el para qué y el cómo. Eso es el marco metodológico, ¿verdad? Entonces, para no confundir, marco teórico es una cosa y marco metodológico es otro. ¿Estamos? Es para que lo Una tengamos pregunta, presente. Diga. digamos, en el marco metodológico sale del 3.1 al 3.4. ¿Todo eso debe ir Sí. en una página cada uno? O sea, ya nos explicó que pueden ser pocas líneas y todo eso, pero ¿debe de ir en diferentes páginas o...? No necesariamente. Sí, no dejar mucho espacio de uno a otro. No, Ah, ok. pueden ir seguidos. O sea, lo importante es que todo es marco metodológico. Una vez termina el marco metodológico, si llegó a 3 páginas y media y ya lo que sigue es el capítulo 4, ahí sí puede a lo mejor dejar esa media página en blanco, no hay problema. Pero entre los apartados de lo que es el marco metodológico, ahí no, ahí seguido. Termina el 3.1, inicia el 3.2. De todas Ok, maneras, muchas gracias. en el índice usted lo va a reflejar, cómo le quedó, ¿verdad? Pero igual no hay problema si hasta el capítulo también, no necesariamente porque este ya es del capítulo 4, pero si solo quedó comenzada una página del capítulo 3, mejor continuar, no dejar tanto espacio en blanco, ¿verdad? No es conveniente porque está hablando de la misma investigación. De todas maneras, ya lo está rotulando con capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y en el índice igual se refleja. No hay problema. Lo mejor es no dejar espacios en blanco. Eso es lo mejor, ¿verdad? Pero como le digo, yo respeto también, es decir, yo me adecuo si alguien en su estilo, no, es que mire aquí para que quede bien claro, mejor me pasa a la otra página, ¿verdad? Tampoco pasa nada, ¿verdad? Pero lo recomendable es no dejar muchos espacios en blanco, ¿verdad? No es conveniente, pues, ni por ecología, ni imaginen que lo pidieran impreso. Y no, vea, más páginas implica eso. No, ¿verdad? Solo por decir, fíjese que a mí me salieron 80 páginas. No, ve aquí no nos interesa el volumen, por eso se les dice a ustedes de 4 a 6 páginas, pero igual, si son 4 o son 6, no hay problema. Si en 4 usted dio a conocer lo que necesitaba, es suficiente. Igual de 3 a 4 páginas, si es en 3. Pero igual, si en 2 páginas usted lo hizo, mire, yo no le veo mayor problema. Puede hacerlo. A nosotros esto no lo sientan así, que tiene que ser de rigor así, ¿verdad? No, porque si usted en 2 páginas lo retomó y lo hizo muy bien, ¿y por qué le vamos a cuestionar? Pues solo porque no llegó a 3. No, ¿verdad? No puede ser. Licenciado, Diga, disculpe que le interrumpa. dígame. Entonces, o sea, si nosotros terminamos toda la estructura del marco metodológico y no llegamos a las 4 o 3 páginas que nos piden, no importa. No no importa, ¿verdad? Pero la idea es que lo que hayan escrito también sea lo suficientemente lo que se le pide, pues, que ahí usted lo resumió y todo, pues qué bien, ¿verdad? Discúlpeme. Diga, Sí, o diga, sea, yo María. lo entiendo como algo que si está bien explicado, no importa que sean menos de 3 páginas. Pero, Sí, no o sea, importa. el hecho de decir 3 a 4 páginas sería como ponerle un límite al máximo, no al mínimo. Sí, no, es que cuando decimos de 3 a 4 se entiende que el mínimo 3 y el máximo 4, por ejemplo, ¿va? Así se entiende, pero en mi caso, si en lugar de 3 lo hizo en 2 páginas o en 2 páginas y la mitad, está bien, no hay problema, no hay problema. Si lo importante es que en contenido y en redacción esté lo que debe estar allí. De nada sirve llegar a más páginas si estoy redundando, ¿verdad? Estoy repitiendo. No tiene sentido, pues, ¿verdad? No tiene caso. Pero yo sé que ya a la hora de las horas verán ustedes que dan esos parámetros. Si les dice de 3 a 4 páginas, porque ya más o menos está calculado
que por ahí mandar, unas 3 páginas o 2 y media, no pasa nada, ¿verdad? Esto es solo un parámetro para que lo tomen ustedes, porque aquí no nos interesa el volumen de páginas tampoco, ¿verdad? Que me salieron 80 y que por eso es el mejor trabajo. No, no, ¿verdad? Ya van a ver que no es que le salga el montón de páginas. Ya hice la captura de pantalla que necesitaba. Yo asumo de que se conectaron 6 nada más. No sé si alguien no 7, ¿verdad? Porque estuvo Julia también. Se nos ha salido. Ajá. Pero bien, entonces sí, para tomarlo en cuenta en el informe. Y bueno, de hecho, yo siempre reviso la grabación antes de hacer el informe. Sí, quedamos claros, pues, que esto solo es un parámetro, ¿verdad? Cuando decimos de 4 a 6 páginas, no hay problema si le salen 3, 3 y medio, ¿verdad? Ya si le salió una página en un marco teórico, ahí sí yo le voy a decir, mire, aquí le faltó profundizar, aquí le faltó destacar esto, lo otro, ¿verdad? O quedó insuficiente su marco teórico, porque en una página usted quiso hacer todo y el tema es tan amplio del cual tiene para dónde y pecado es que quede una página, pues. Pero si su marco teórico al final le quedó 3 páginas y la mitad, excelente. Pero retomó lo más sustancioso para darle respaldo a su teoría de su investigación y estamos bien, no hay problema, ¿verdad? Hoy viene la otra parte, ya el capítulo 4. El capítulo 4 es el análisis de resultados, ¿verdad? Ahí de igual de 3 a 4 páginas. ¿Qué dice? La descripción del método de análisis de la información, ¿verdad? Ahí es lo que usted va a plasmar. Si es su investigación ha sido con enfoque cualitativo, como ya les dije en un principio, usted puede retomar algún mapa mental, mapa conceptual, ¿verdad? Lo puede hacer. Siéntase en la libertad de eso, porque usted necesita tener una visión global también de lo que hizo. Ajá. Pero hay que describir ligeramente cómo es que hizo ese análisis de la información, ¿verdad? Y no es mayor complicación eso, ¿verdad? Así que ustedes se van a fajar en esa parte. Y luego el 4.2 que dice el resultado del análisis de los datos, ¿verdad? Es decir, algunas lecturas críticas, interpretaciones que hace sobre este análisis de datos, ¿verdad? Esta parte sí es bien importante porque es una de las competencias que como estudiante universitario desarrollan y fortalecen en la capacidad de análisis y de síntesis. Eso siempre se valora muy bien porque eso es lo que diferencia de, digamos, de la educación media, de educación básica, que lo que le fomentan a uno es a repetir, ¿verdad? Repetir lo que aparece en Santillana, lo que aparece en cualquier otra editorial, ¿verdad? Y que las pruebas incluso se basan en eso, pero no a mayor capacidad de análisis, de crítica, de interpretación. Hoy eso sí se favorece y se reconoce que ustedes deben apostarles mucho a eso, de su propio criterio cuando están haciendo una lectura crítica de algo. Imaginémonos, están dando una noticia, usted está viendo en YouTube cualquier video que sale ahí del contexto actual del país, de cómo está la coyuntura, de cómo está todo el tema del régimen de excepción. Usted puede decir con mucha criticidad si un ¿cómo es que le llaman a estos youtubers? ¿Cómo no? O tienen otro nombre, ¿verdad? Ajá, si lo que está dando es real o es falso o es como alguien que está recibiendo un incentivo porque diga esas cosas, usted es libre de hacer, de sacar sus propias conclusiones y de apoyar o rechazar ese tipo de comentarios, de lecturas, ¿verdad? Eh, hoy he visto yo que hasta estos periodistas que ya son antiguos, pues, de estar en este mundo, ya se han dedicado a eso. Veo hasta un Romeo Lemus ahí ahora sacando cosas que yo no le veo mayor fundamento a algunas de esas cosas
están como fuera de. Hay otras que a lo mejor sí, en parte tienen razón, ¿verdad? Pero atreverse a cuestionar figuras como al padre Tojeira, ex rector de la UCA, persona muy comprometida con la parte social y psicológica de este país, que conoce, que han vivido experiencias dolorosas también, con pérdidas, el que le cuestionen, realmente le digo, ya uno dice, este fulano se salió del Pacal. Ya este youtuber que está aquí, no me acuerdo qué más, qué otro nombre les dicen, está fuera de, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es bien importante que ustedes también tomen posición, ¿verdad? Es decir, en cualquier planteamiento de quien sea, por muy reconocido que sea una persona pública, pero también se equivoca. Pero una cosa es que se ponga contextualizado algo, que la regó, se equivocó, y otra cosa es satanizar la imagen global de alguien. No puede ser. Entonces ustedes en ese sentido deben de fortalecer esa capacidad de análisis y de crítica constructiva también. Yo sé que ya lo hacen, ya lo tienen, pero que debemos fortalecerla. Debemos fortalecerla porque todas las noticias que nos dan, no todo es cierto, pues, y eso lo sabemos, pero el punto es cuáles son ciertas y cuáles no lo son, ¿verdad? ¿Cómo está? O sea, querer desprestigiar, por ejemplo, de un solo mamellazo, disculpen la palabra, pero así se comprende mucho, a un periódico digital, por ejemplo, si es El Faro, si es El Trompudo, si es cualquiera que sea, ¿verdad? No está en manos solo de una persona que se dedica a hacer videos eh, a costa de otro, o sea, no puede ser, ¿verdad? O sea, alguien que sea especialista en algo, yo le creería, pero si es algo que ni siquiera es muy académico, que digamos, está ahí solo porque, bueno, le gusta hacer eso o no tiene otra cosa que hacer, y yo voy a considerar que eso es cierto, es como lo que decíamos de Wikipedia. Wikipedia tiene muchas cosas interesantes y que son científicas, pero también hay cosas que no son científicas, que se las inventó cualquiera y las puso ahí y ya creen que eso es cierto. Lamentablemente, muchos jovencitos de educación básica van a copiar y pegar, nada más, y eso es lo que presentan a colores, y el profesor que ni siquiera revisa nada, entre más a colores y más bonito, ese tiene 10, pero en contenido no tiene nada. ¿Verdad? Y aquel que se mandó, aunque sea manuscrito, ¿verdad? Y que se equivocó y lo tachó y todo, pero se ve que lo hizo él, le puso 4. O sea, realmente está fuera de. Pero acá, en este caso, el contexto cambia, el escenario es diferente para ustedes y ustedes deben de sacar sus propias conclusiones sin dejarse contaminar de nadie ni de nada, ¿verdad? Simplemente siendo autocrítico, reflexivo. Esto está bien, pero aquí, mire, hay algo que no está bien, o sea, propongo esto, propongo lo otro. Esa capacidad de análisis y de síntesis con responsabilidad, por supuesto, es importante cultivarla, fomentarla y reconocerla en la vida universitaria, ¿verdad? Porque triste, imagínense cuántos han pasado por las aulas de la universidad y ahora, bueno, tienen un discurso totalmente fuera de contexto, ¿verdad? Porque, bueno, ahí se ganan la comida, ¿verdad? Y ellos piensan más en eso, ¿verdad? No, es que yo lo que necesito es un salario, no me importa. Vaya, lo que les pasa a los que estudian periodismo. Si no acatan la línea del periódico, lo sacan, va para afuera, se queda sin comer, entonces ven obligados a veces a alinearse y aunque vaya en contra de sus principios. Y cualquier principio para nosotros debe seguir siendo la verdad y duela a quien duela, ¿verdad? O sea, aquí debe pagar quien lo debe. ¿Verdad? No justo por pecadores, o sea, todo, ¿verdad? Deben de pagar, no es parejo la cosa, no es parejo, ¿verdad? Tiene que haber un proceso un poquito más humano
y quien ha cometido cualquier ilícito y todo, pues que lo reprendan como tal. Ahí sí no hay tales, ¿verdad? Pero yo sé que hay casos, pues, y yo más creo que por ahí en la lectura que le estaba haciendo el padre Tojeira, ex rector de la UCA, ¿verdad? Un tipo muy ubicado, pues, sabemos nosotros que ahí estaban los pensamientos más importantes durante la guerra y todo. Ahí estaba Martín Baró, Yacuría, o sea, personas que le digo, merecían todo el respeto, pues, y quienes han quedado, vea, de esa talla, hoy son pocas las personas que se atreven a decir las cosas y no se puede celebrar el que se desprestigie, ¿verdad? Pero bien, me estoy saliendo un poco, pero el punto es ese, pues que cuando hablamos del análisis de los datos, es que ustedes con criterio hacen ese análisis de por qué están esas prácticas en un centro educativo, a qué se deben, pues ya usted hoy que aplicó instrumentos y que no se los va a inventar, usted ya va a poder hacer esas conexiones, va a poder hacer esa, ¿cómo le llaman? Ese cruce, esa triangulación. Mire, lo que opinaron los estudiantes fue tal cosa sobre este tema y los docentes dijeron esta. Ah, pero el director nos contó que era así. Y usted ya triangula ahí la información y saca sus conclusiones. ¿Qué está pasando de fondo? Entonces, ven qué importante a veces es lo del grupo focal, porque un grupo focal realmente le da tantos insumos valiosos que una herramienta en Google no se la va a proporcionar. Depende de la naturaleza del problema de investigación. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que la otra no funcione, claro que sí, saca de apuros, porque es rápido, ¿verdad? Ajá, pero ojo con eso, esa parte del análisis de resultados es bien importante, tiene que ver con las primeras láminas que escribimos hoy, ¿verdad? Ajá, es fundamental esa parte. Sí, de tener una lectura crítica de los datos. No son números fríos. Decir que en un centro educativo hay 850 estudiantes y de esos son, por ejemplo, repitentes 140, eso no es un número frío. 140 son 140 jóvenes que están repitiendo años y que son un potencial para desertar del sistema porque van a caer en sobriedad. Y nadie le gusta estar en sobriedad en educación básica, porque hasta les dicen apodos, que les dicen que jirafa, que no sé qué, ¿verdad? Que gigantona de Jocoro, que, híjole, un montón de frases que a cualquiera lo incomodan. Entonces no debe de verse así frío, pues un dato, decir, mire, ¿cuántos reprobaron matemática? Fíjese que yo tenía 30, pero reprobaron 17. Y lo veo frío. No puede ser. Tengo que hacer una lectura crítica a eso que provoque, pero buscar la manera de hacerlo, eso es el punto. Ese es el ejercicio mental que hay que hacer, ¿verdad? En un lenguaje muy diplomático, pero a la vez, mire, constructivo. Por ahí va el análisis de datos que hay que hacer. No ver los datos fríos nada más, ¿verdad? Como, simples números. Cada número es un joven, es un estudiante, ¿verdad? Y así debemos de verlo. Ajá. Vamos a ver, capítulo 5. El capítulo 5 habla de las conclusiones y recomendaciones. Mire, las conclusiones dice que estas se construyen, así me constituyen una síntesis de los aspectos más relevantes con relación a los resultados obtenidos. Fíjense que yo quisiera decirles, para que no les cueste redactar el resumen, como generalmente el resumen es lo último, igual que la introducción, pues lo último que se hace en un documento, nunca es lo primero, ¿verdad? Usted puede alimentar el resumen, perdón, de las conclusiones, pero yo no le estoy diciendo traslade las conclusiones allá al resumen, no, retome elementos fundamentales que usted las tiene dentro de las conclusiones, retómenlas allá y haga la relación, haga ¿cómo decirle? El hilo conductor allá, pues, en el texto que esté escribiendo, en el resumen, para que despierte interés en cualquier lector. Mira, ahí está la diferencia.
En cambio, en la introducción usted va a decir que se establecen conclusiones que son importantes como parte de la investigación, y todo, pero no las va a decir. No va a decir a qué conclusión llegó en la introducción. Pero en el resumen, usted puede retomar exactamente algunas de las conclusiones más relevantes a las que su investigación le permitieron llegar, ¿verdad? Entonces yo las retomo. Entonces ahí le doy cuerpo en el resumen, ¿verdad? Así es. Pero miren, dichas tal cual lo dice García Martínez 2012, las conclusiones constituyen una síntesis de los aspectos más relevantes con relación a los resultados obtenidos. Ha de dar respuesta al problema de investigación. Ojo con eso. Ha de dar respuesta al problema de investigación, dice, a los objetivos específicos que se formularon. Tiene que dar respuesta a sus conclusiones. Si no es porque a lo mejor le faltan más conclusiones. Yo les diría, por cada objetivo, si yo tengo 3 objetivos específicos, mínimo necesito una conclusión para cada objetivo específico a la que llegué. Pero si hago 2 conclusiones por un objetivo específico, mejor todavía. No hay problema, ¿verdad? Pero como mínimo les digo, por cada objetivo específico una conclusión. Es como mínimo, ¿verdad? Así que, en otras palabras, según García Martínez, las conclusiones que usted redacte, porque esas las hace usted, esas no se las va a hacer nadie más que usted, es dar respuesta, dice, al problema de investigación que usted planteó. Si usted dice que el problema es el bajo rendimiento académico de los estudiantes, pues, bueno, su investigación le va a decir cuáles fueron las causas o cuáles son los factores asociados a eso. Entonces, aquí en las conclusiones usted tiene que decir los factores asociados fueron tales y tales. Mire, ahí tiene las conclusiones. Sí, entonces, bien importante esta parte. Y yo no puedo dar el siguiente paso de recomendaciones si yo no he trabajado las conclusiones. Aquí sí lleva un orden lógico. Todo lo demás puede no llevarlo, pero esta parte es fundamental. Yo no puedo hacer ninguna recomendación si todavía no he terminado las conclusiones. Aunque yo que he estado haciendo la investigación ya voy perfilando qué recomendaciones voy a hacer y a quiénes. Pero me aguanto y las voy a dejar hasta el final, hasta que ya haya escrito correctamente las conclusiones a las que llegué, para no hacer conjeturas, para no adelantarme a los hechos, ¿verdad? O sea, puedo cometer error y además me va a costar más. Sí tengo en mente cómo va a ser, a quién, pero mejor me espero y hasta que termine las conclusiones, hoy voy con las recomendaciones y comienzo una a otra, ¿verdad? Y esta dice que se escribe, las recomendaciones, se escribe que puede recomendar de acuerdo con los resultados de investigación a nivel personal, profesional, institucional, comunitario o de país. Claro, a nivel personal. Profesional es si va dirigida, por ejemplo, a un colectivo docente que atiende en ciencias o que imparten matemáticas. Si el complejo educativo tiene varios docentes de matemáticas, pues a todos ellos podría ir dirigido, digamos, esa recomendación muy puntual. Ajá, sin echar la culpa, ¿verdad? Recuérdense eso es lo ser diplomático. Usted no puede redactar que quede evidente, pues, que la responsabilidad principal ha sido por que los docentes, pues, no han querido, o sea, o están desactualizados, hay que buscar la forma diplomática de decirlo. Ajá. Ahora, si es a nivel de centro educativo, que sería a nivel institucional, ¿verdad? O a nivel de una municipalidad, pues va dirigida ahí como tal, ¿verdad? La recomendación. Si va dirigida a los estudiantes, pues más es a nivel personal, vaya, profesional, a estudiantes va dirigida la recomendación, ¿verdad? O si ya es de carácter de la comunidad, pues ahí, dependiendo, ¿verdad? De cuál fue el tema de ustedes, o al país en general, también, aunque eso no suele pasar, pues, porque no ninguna
no tiene cabida, pues, hacer una recomendación, en este caso, de investigación académica para el país entero. No, ¿verdad? No, porque estamos focalizando un escenario bien específico donde hemos hecho la investigación, ¿verdad? Y las referencias, ahí pues la lista de referencias en formato APA, que puede ser entre 1 página a 3 páginas según según las fuentes que usted haya retomado para su marco teórico o para su demás apartado, pues donde usted requirió de apoyarse de otras investigaciones, de alguna revista, ¿verdad? De lo que sea que haya hecho. Aquí es donde usted tiene que referenciarlo en formato APA, ¿verdad? Según el autor tal, en el año tal, va en paréntesis, y ya pone ahí cuál fue el artículo o cuál fue el libro, ¿verdad? Y ahí usted está haciéndolo de acuerdo a las normas APA. Y los anexos que ya les decía, pues el que no puede faltar es una copia fiel del instrumento que aplicó. No puede faltar, ¿verdad? ¿Qué otro anexo puede ir? Ahí es opcional para cada uno de ustedes, pero el que debe ir de rigor es el instrumento que aplicó, porque eso le da más autenticidad de que una investigación que usted realizó, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta allí. ¿Qué aspectos necesitan que se aborden en la última tutoría? Se nos quedaron 2, ¿verdad? Que algo que tiene que ver con, y bueno, vamos a revisar mejor, que se nos quedaron 2 cosas, ¿verdad? Ahí está, mire, la originalidad del trabajo y ética de la escritura, errores frecuentes en el informe de investigación. Eso es lo que se nos quedó. Pero además de eso, ¿qué más creen ustedes que deberíamos de abordar en la 6ª tutoría? Si no lo responden ahorita, no se preocupen, pueden sugerirlo en la plataforma. Me gustaría que se abordara tal cosa, ¿verdad? Para profundizar. O al mismo WhatsApp, ¿verdad? Como quieran, pueden externar para hacer hincapié, ¿verdad? En la próxima tutoría, que sería la última, la 6ª, y aunque después viene la presentación de su investigación, ¿verdad? En otro espacio que todavía tenemos que definir bien de qué manera va a ser. Ajá. Está calendarizado nada más, y son las fechas que ya Mario mencionaba, ¿verdad? Que no, como que no están muy ya determinadas. Se aparecen dos veces, ¿verdad? Así que no se preocupen, eso se va a ir aclarando. Ya en estos días, antes que el mes de mayo cierre, tendremos claridad si es que va a haber prórroga o no, o si es que ha habido confusión, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Esa estructura que hemos compartido, que son 3 láminas, miren, es esta otra y esta. Esas 3 láminas son la estructura que usted tiene que apegarse para desarrollar. Pero ojo, les digo, lo último en hacer generalmente es la introducción y el resumen. Hagan todo lo demás primero, para llegar a hacerlo más fácil el otro. Estamos. Si no tienen preguntas, dudas, inquietudes. Ahora sí, la compañera veía que en el cómo hacer el informe, lo que faltaba era explicar esta estructura. Pero hoy que ya la tenemos, espero yo pues que se haya contribuido pues a despejar inquietudes. ¿O hay algo más que se nos quedó? ¿Sí? Yo de momento no, quizás uno empieza a estancarse cuando pasan estas 2 semanas en que no nos Ajá. comunicamos, pero Sí. yo creo que ya tenemos bastantes insumos para avanzar la tarea. Bueno, me alegra que así sea. Mire, lo que cuesta a la hora de escribir un informe es comenzar. Usted una vez comienza y le va dando, vaya ingresando información en algunos apartados donde sienta que ya lo tiene
Y eso le va a dar sentido a lo que le va quedando, ¿verdad? Y después, mire, va a tener un documento bien completo, ¿verdad? Así es que, pero no hay problema, ¿verdad? Quedan prácticamente 2 semanas más, como para decir, misión cumplida. Aquí lo tengo listo, solo de enviar, ¿verdad? Ajá, ¿y qué elementos quiere destacar de su investigación? Pues ahí está el resumen, para eso es. Ujú. Estamos. Bueno, si no hay más intervenciones, daríamos por finalizado. Exactamente las 3 son ahorita, ¿verdad? Pero hoy no hay problema. Si alguien tiene alguna otra inquietud, yo con gusto. No, yo por el No, momento procedo a retirarme, así ¿está bien? que Está bien, Mario. una buena tarde y cuídense. Sí. Feliz tarde a todos y todas. Sí. Bueno, que descansen. Feliz tarde. Igualmente, gracias.